título es la Parshá de la semana. Parashá Bo. Sí. La riqueza y los milagros. La riqueza y los milagros. Top, señores. Hay dos puntos que yo quiero tratar de desarrollar, aunque cada uno por su lado requeriría de un análisis profundo, pero trataré de conectarlos. En esta parshá encontramos el proceso de Yetziat Mitzrayim. Hashem le dice a Moshe que va a traer la última plaga, Makat Bechorot. La plaga de los primogénitos. Hashem le dice a Moshe, Daberna, háblale por favor al pueblo, Dozneam, Veishalu, Ishme et Re'eu, que cada varón pida a su prójimo, Veishame et Reuta, y cada mujer a su prójima, Kelei Kesef u Kelei Zaf, utensilios de plata y utensilios de oro. Vaiten Hashem et Geneam beine Mitzrayim, y el Eterno otorgó gracia al pueblo en los ojos de los Mitzrim. Ya fe. Entonces, aquí Hashem le dice a Moshe algo que suena un poco raro. El pueblo de Israel está esclavo 210 años, por lo menos en Mitzrayim, esclavitud, persecución. 210. Y Hashem le dice a Moshe, sí, vamos a sacar a Ben Israel de Mitzrayim, los vamos a redimir, etc. Y dice Hashem, vamos a básicamente a presionar a Paró después de la última plaga, y él los echará, los enviará fuera de aquí. Lo tomaré. Hashem no quiere sacar a Israel de Mitzrayim. ¿Están de acuerdo? ¿Hashem quiere sacar a Israel de Mitzrayim o no? ¿Les quiere sacar o no? No, Hashem no quiere sacar a Israel de Mitzrayim. Hashem quiere que Paró los libere. Eso es lo que Hashem quiere. Interesante. Dice que yo te saqué de la tierra de Egipto con brazos. Yo te saqué. El principio le dice. Aquí dice el pasuk. Vayomar Hashem el Moshe. ¿Quién? Para los hechos. Ajarejen, y luego Yeshalach etchem mize. Y luego el faraón los enviará. Y en la próxima Parsha Beshalach dice la Torah, Vayei Beshalach Paró et Ha'am, y fue cuando envió Paró al pueblo. Ahí entonces, ya, entendido.
No, ahí dice que el que nos sacó de Mitzrayim fue Paró. Paró. Besed. Entonces, ese es un punto. Hashem quiere que Paró nos deje salir de Egipto. ¿Asnajón? Jomrim. Hay formas de cómo uno deja hacer las cosas, ¿no? Entonces Hashem lo persuade, lo convence a Paró de que nos deje salir. Pero Hashem podría haber hecho algo mucho más fácil. ¿Sí? Pone a Paró en la cárcel, que no moleste, y nos saca de Mitzrayim. No es eso lo que quiere hacer Hashem. Hashem quiere que Paró diga, ¡váyanse de aquí! Eso es lo que Hashem dijo. No hubiéramos podido salir con oro. Y ahora viene el tema de la plata y el oro. Hashem le dice a Moshe, por favor, Akadosh Baruj Hu era muy educado, pedía por favor, ¿sí? Habla en los oídos del pueblo, quiero que escuchen bien, ¿sí? Y que cada varón pida a su prójimo y cada mujer a su prójima utensilios de plata y utensilios de oro. ¿Qué es lo más importante que tiene que hacer a Israel antes de salir de Mitzrayim? Lo más importante, lo más esencial, que sin eso no podemos salir de Mitzrayim. Por favor, denos las ollas, las joyas, los platos, lo que sea, el oro y la plata de ustedes. Top. La Gemara trae estas palabras en Masejet Brajot y dice lo siguiente: Amre de Ber Rabbi Yanai en el Lashon Bakasha. La palabra que aparece aquí en la Torah es por favor. ¿Por qué por favor? ¿Sí? Ulay, que Hashem le diga a Bnei Israel, por favor salgan de Mitzrayim. Hashem les dijo así, por favor salgan de Mitzrayim. No les dijo por favor salgan de Mitzrayim. Les dijo, ustedes van a salir, los voy a sacar de Mitzrayim. Los voy a sacar, los voy a redimir, los voy a liberar. No les dijo, Bebakashá, los quiero liberar, Bebakashá, los quiero sacar, Bebakashá, los quiero redimir. Más Bebakashá, yo decido y eso es lo que hago. Pero aquí de repente, Hashem les tiene que decir a Bnei Israel, a Moshe, mira, dile en los oídos, bien, a Bnei Israel, que por favor pidan utensilios de plata y de oro. Lama. Dice la Gemara, malo que todos le Moshe bebakasha mimcha lechem or laem bebakasha. O sea, Hashem pidió dos cosas bebakasha. Primero le pidió bebakasha a Moshe, que bebakasha le pida a Bnei Israel. No que bebakasha salgan, sino bebakasha, por favor, vayan a pedir de los egipcios que ley kesef o que ley zab, utensilios de plata y utensilios de oro. Lama. Shelo yomar otot tzadik, para que no diga aquel tzadik, Abraham vino. En el Brit Ben Abetarim, Hashem le dijo a Abraham que Am Israel va a tener que sufrir el galut 400 años fuera de su tierra. Va'avadum veinu otam, y los van a esclavizar y los van a subyugar. Ve'achareichen, pero al final van a salir con las manos vacías. Ve'achareichen yetzu berechush gadol, van a salir con una gran riqueza. Entonces,
si ahora yo voy a liberar a Bené Israel, pero van a salir con las manos vacías, No cumple su promesa. entonces va a venir Abraham Avinu arriba con el documento y dice, no, Macará, ¿sí? Cumpliste la mitad del documento y la otra mitad no la cumpliste. Najón, lo saca. Sí, cumpliste la deuda, pero no cumpliste el pago. Que van a ser esclavos, que van a ser subyugados, eso lo cumpliste. Pero ahora cuando hay que salir, salen Gurnish mina Gurnish, como se dice en Yiddish. Con nada, vacío. Entonces por eso te pido por favor que para que Abraham Avinu no venga a quejarse conmigo, le digas a Bené Israel de que antes de salir, que por favor le pidan de favor a los egipcios que entreguen en sus manos los utensilios de plata y de oro. ¿Todo? Muy bien. Dice la Gemara, Ambrulo, Moshe Rabbeinu va a los de Bené Israel y les dice eso. Y Bené Israel les dice, Moshe Rabbeinu, Bemet, antes de prometernos plata y oro, por favor, sácanos de acá, ¿sí? Antes de plata y oro y todo lo que tú quieras. ¿Sabes? Sácanos de este infierno. Mata, ¿qué nos prometes plata y oro? ¿Sí? Cuando estamos en la cárcel. Mashal le manda Bardomea, ¿a qué se parece esto? Shaya Habush Bebet Asurim, una persona que estaba preso en la prisión, veía Ombrim los Bnei Adam. La gente le decía, mira, mañana te van a sacar de aquí y te van a dar oro y vas a tener una mansión y te van a dar un Ferrari y te van a hacer y te van a dar mucho dinero y vas a ser multimillonario y vas a ser dueño del Google y del Mughal y de todo. ¡Ya fe! El otro está en la prisión, Bekoshi está comiendo pan con agua todos los días. ¿Saben qué? No me prometan tantas cosas. Otziuni miyat veini mevakesh klum. Por favor, sáquenme de aquí y no me den nada. ¿Saben qué? Todas las promesas, guárdenselas en el bolsillo y por lo menos sáquenme de aquí. Eso es lo que quiero. Ese es el ejemplo de lo que sucedió aquí. Top. Entonces aquí tenemos que analizar este punto. ¿Por qué para Kadosh Baruj Hu es tan importante de decirle a Bené Israel, a Moshe, que le diga a Bené Israel, que cuando vayan a salir tengan que salir con oro y plata? Ustedes me van a decir, bueno, pero eso es lo que le prometió a Hashem, Abraham vino. ¿No? Entonces, pasemos la Shelah de Shemot a Bereshit. ¿Por qué Hashem le tiene que prometer a Abraham vino de que cuando Am Israel va a ser esclavo durante tantos años y los van a esclavizar y les van a dar trabajo pesado y los van a someter y a subyugar? Porque al final, dentro de toda esa situación, de todo ese pacto, a Kadosh Baruj Hu le tiene que decir a Abraham vino que al final van a salir, ¿sí? Berehush Gadol. ¿Lama? ¿Para qué? Que salgan libres, Baruch Hashem, como dice el Mashal. Déjame salir de la prisión y déjate de darme promesas de que voy a salir o con qué voy a salir, con plata y oro. ¿Para qué necesito la plata y el oro? Yo necesito libertad. Eso es lo que yo necesito. Entonces, esa es el primer interrogante. El segundo interrogante, durante toda esta historia y en general, esta es una shelah general que la quiero conectar con este punto. Nosotros vemos que en muchos momentos de la historia, Akadosh Baruj Hu se maneja con la estrategia del milagro.
En Egipto, por ejemplo, eso es muy claro. 10 plagas y las primeras pruebas que hizo Moshe, ¿no? Con la mano, con la serpiente, con el agua. O sea, toda la estrategia aquí es por medio de Nisim, Otot Umoftim, maravillas. Después, cuando vamos por el desierto también, todos los días, cae el man, milagrosamente, y tenemos el agua milagrosamente, y tenemos las nubes milagrosamente, todos son milagros. ¿No? Esa es una forma de estrategia divina. Pero por otro lado encontramos en la historia, de Mashal, en la época de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuántas veces en Bereshit vemos que Hashem le hace milagros a Abraham, Isaac y Jacob? ¿Eh? No, nunca. Nunca. ¿Dónde? A ver, dime una vez donde Hashem le hizo algún milagro a Abraham vino. ¿En dónde? ¿Eh? Solamente se presentó el pueblo de Israel con el nombre de Yahweh, le dijo. Por eso no hay... Un milagro que... Olvídate ahora de los nombres de Hashem. ¿En dónde Hashem le hizo un milagro a Abraham vino? ¿En dónde? La guerra. ¿Qué guerra? Pero eso lo dice el Midrash. Olvídese de los Midrashim. Yo quiero Pshat. Pshat en los Psukim. ¿En dónde Hashem le hizo milagros a Abraham, Isaac y Jacob? Nunca. 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 Y a Bnei Israel en Mitzrayim siempre. Siempre. Asmakara, ¿los padres de Am Israel no merecen milagros? Tal vez. ¿Eh? No Y el señor Mendel no necesitaba. ¿Y los hijos? ¿Sí? Ya fe. Jodido. Entonces, ¿quién es mejor? ¿El que necesita milagros o el que no necesita milagros? ¿Ah? Sí, pero si quieres ver una película, ¿qué es más interesante? ¿Una película con milagros o sin milagros? ¿Qué? ¿Eh? Es la novela para que no deje conforme. Mendel, no velas. No se ve, eso no se ve. No velas. Pero si Sara no tenía matriz y era estéril, no fue un milagro que naciera. No, fue un milagro, pero el niño salió de un vientre. Sí, no nació de como en otras religiones que nació de no sé qué, de una virgen, no sé, sin nombre. No, aquí hubo un esperma, hubo un óvulo. Najón, eran viejitos y se volvieron jovencitos. Najón. Esos eran milagros. ¿Está de acuerdo? Milagros ocultos. ¿Eh? Milagros ocultos. Ya fue. Ya. Entonces, esa es una gran pregunta. ¿Cómo nos tenemos que manejar en la vida? ¿Qué es mejor? ¿La estrategia milagrosa o la estrategia de la naturaleza? ¿Cómo yo tengo que llegar a Hashem? ¿Por medio de milagros y maravillas? ¿O por medio de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi crecimiento personal hacia Kadosh Baruj Hu y el apego a él? También en la historia tenemos reyes que, por ejemplo, tuvieron grandes milagros. Sí, Hizkiyahu Amelech tuvo ahí el milagro con Sanjerib. ¿Cuántos eran? 180,000 que vinieron a conquistar Jerusalén. Y Hizkiyahu dijo: yo me quedo durmiendo. Hizkiyahu, perdón. Yo me quedo durmiendo y tú te ocupas, yo no hago nada. Y como David Amelech, David Amelech nunca hacía nada, nunca luchaba, nunca perseguía a sus enemigos. Mejor, él también decía: yo me voy a dormir y que Hashem haga la guerra. Mejor, así actuaba David Amelech. La única vez que le pasó salió mal. Entonces no digo que tiene de malo. Entonces, ¿por qué David Amelech prefirió no ser como Hizkiyahu Amelech? Lama.
¿Por qué? ¿David Amelech no merecía tener milagros? Yo creo que sí, ¿no? Alguno que otro. ¿Mejor? Sí, era su pastor, lo eligió como su pastor. Melech Israel, Teilim, entonces... tenemos también en la época, por ejemplo, de los de Yoshua bin Nun. Entonces, Yoshua bin Nun, por ejemplo, en una guerra contra Jericó, ¿qué pasó? Tocó eso unas no. trompetas y se Ya fe. trompetas tumban muros y Todo el pueblo participaba. Mejor, milagro. Pero luego vino la Milhamá de Ai. Ay, ay, ay. Mejor. Entonces la primera guerra perdió, pero luego ¿qué? ¿Qué hizo Yeshua? Todo, ahora vamos a hacer una estrategia, vamos a dividir el campamento en 3 partes, desde y cuando salgan. Entonces, mejor, bueno, todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Yoshua? Yoshua ahí se apoyó en el milagro o dijo, vamos a utilizar una estrategia militar. Ya fe. Pero por otro lado encontramos que con Gidón, Gidón era incrédulo, por eso le pasó. entonces ahí dice la Torá de que Hashem no le quiso hacer milagro. No confió en Hashem. ¿Por qué? Porque dice, Odam Rab Leman Loit para la para que el pueblo no se vanaglorie, lemor, diciendo, Yadi Oshiali, o sea, mis manos me salvaron. Entonces por eso primero vinieron miles y luego hasta que hasta que luego quedaron los, ¿cómo se llaman? Los 24.000 y luego los 300. los 300, ¿sí? Que les cortan los dedos y la lengua y que se toman ahí el agua parados en el aire, ¿najón? Como Caleb. La fe. Pero al final, 300 en contra de un ejército, bien fuerte. Entonces, eso es un milagro. Entonces, 800 cohetes sobre Israel. mejor. Un milagro. Cayeron uno, dos, Entonces, al Kadosh Baruj Hu, decídete. el mismo milagro. Decídete. ¿Milagro o no milagro? ¿Naturaleza o no? ¿Qué? ¿Cuál es la estrategia? No. Entonces pensemos por la primera pregunta. Tenemos caja. En Shemot, en el capítulo 2, ahí la Torah nos habla, un minutito. Perek Bet, Pasuk Gimel. ¿Qué? Dice la Torah, Batara Isha Bateled, que ahí habla del nacimiento de Moshe Rabenu. ¿Qué? Entonces, nosotros vemos que Moshe Rabenu llegó al palacio del faraón. Y hay una gran pregunta, ¿cómo es posible que eso haya sucedido? Justamente Moshe Rabenu, el que va a liberar a Am Israel, es salvado por la hija del faraón, de Paró. El Eben Ezra tiene una idea muy interesante de por qué esto sucedió. Umachshavot Hashem amku, los pensamientos de Hashem son muy profundos. Umiuchal amot besodo, ¿quién va a poder entender su secreto? Ulay sibev Hashem ze, Ulay Hashem provocó Sheikdal Moshe bebet malchut, que Moshe Rabbeinu crezca en el palacio del rey. Lama. Liot nafsho al madrega ha'elyona bederech halimut v'hagadlut. זאת אומרת, Moshe Rabbeinu tiene que cumplir con una función muy importante, liberar a Bnei Israel. Y mentalidad de esclavo. Te dice el Eben Ezra, si Moshe Rabbeinu hubiera nacido o se hubiera desarrollado como todos sus hermanos dentro de la esclavitud,
él no hubiera adquirido esa alma de grandeza como tiene uno que es educado en el palacio del rey. En el palacio del rey todo es a lo grande. Rey, fuerza, poder. Moshe Rabbeinu tiene que tener esa característica. Para poder liberar a Bnei Israel, para poder ser el manhig, el dirigente, dice el Eben Ezra, Moshe Rabbeinu tiene que crecer en el Beit HaMalchut, liot nafsho, para que su alma esté al madregah elioná, en el nivel superior, bederech halimut varegilut, o sea, que lo tenga como parte de su DNA. Él es el príncipe. Él es un hombre grande. Él es un hombre importante. Y no que sea un alma sometida y que viva como un esclavo. Entonces, Akadosh Baruj Hu manejó la situación. No solamente el hecho de que Dafka, el que va a liberar, que también eso es otro punto, que justamente es educado por el faraón y él mismo va a ser el que lo va a derrotar. Pero él dice, más que nada es para que Moshe Rabbeinu adquiera esa fuerza, ese ímpetu de un hombre grande que tiene una mentalidad de grandeza y no de esclavo. Por eso Moshe Rabbeinu tiene que crecer en el palacio del faraón. Gadlut, grandeza. Yafé. Eso es uno. Después, más adelante, sucede algo parecido, pero al revés. La Torah nos dice en el capítulo 14, en la parashá que viene, Vayomar Moshe la'am al tirau itetzvu re'u et yeshuat Hashem. Am Israel está en las orillas del Yam Suf. Y Moshe les dice, no tengan miedo. No tengan miedo. ¿A quién hay que decirle que no tenga miedo? ¿Ah? Al que tiene miedo. Eso tome, mejor. ¿Qué le vas a decir a uno que no tiene miedo y que no tenga miedo? Mejor. Entonces, Am Israel está a las orillas del Yam Suf. Y por detrás vienen los egipcios. Entonces, tienen miedo. Entonces le dice, no tengan miedo. Estén firmes y vean la salvación de Hashem que va a ser con ustedes hoy. Porque lo que ustedes van a ver a Egipto hoy no lo van a ver más por nunca. Hashem luchará por ustedes y ustedes quédense callados. Zotomeret, ustedes sean niños buenitos, pórtense bien y no hagan nada. Eso es lo que le dice Moshe a Bnei Israel. Dos cosas, no tengan miedo y por favor no molesten. Dejen que Hashem haga todo. Aquí vuelve el Eben Ezra y dice, Yesh litmoa, no entiendo, ¿cómo es posible que un campamento de 600,000 hombres que tengan miedo de una cierta cantidad de carrozas que los están persiguiendo por detrás de los egipcios? ¿Por qué tienen miedo? ¡Que luchen! ¿Para qué tienen miedo? ¿Por qué tienes miedo? ¡Lucha contra los egipcios! ¿Ah? Oh. Entonces, Pashut Meot, Am Israel tenía el síndrome de la esclavitud. Más otomeret. Tú puedes tener un egipcio, un egipcio, con el palo, con el látigo, y a su alrededor 3,000 Yehudim, 3,000 hebreos. Y los hebreos hacen lo que tienen que hacer, y trabajan lo que tienen que hacer, y traen los ladrillos, y traen la paja, y hacen todo, y no dicen mu. Pero rega, son 3,000 contra 1. No. Son 3,000 anulados contra una persona.
como dice aquí el Ebenezer. Mire. Que המצרים היו אדונים לישראל. ellos eran señores sobre Am Israel. וזה הדור היוצא ממצרים למד מנעוריו לסבול. Esta generación ya desde pequeño aprendió a soportar el yugo de Egipto. ונפשו שפלה. פשוט מאוד tienen un alma baja, sometida. פשוט מאוד, esa es la psicología del esclavo. Someterse, vivir bajo. ¿Qué? Muy bien. עכשיו, Am Israel ahora tiene que salir de Egipto. ¿Cómo qué pueblo va a salir de Egipto? ¿Cómo qué tipo de pueblo? ¿Ah? Mejor. Am Israel ahora sale de Egipto con un dirigente que tiene grandeza. Pero todo el pueblo es un pueblo que está en la bajeza, está en la esclavitud, está en el sometimiento, está en el miedo. Pashut Meot, ellos ven un egipcio y ven ahí un gigante. Y no pueden hacer nada. Y no pueden moverse. Y a Meot. Viene a Kadosh Baruj Hu y le dice a Moshe, ahora los vamos a liberar. Pero no es suficiente con liberarlos. Porque ellos van a salir de Mitzrayim, pero van a seguir como esclavos. ¿Qué hacemos para que Bnei Israel dejen de ser esclavos, no solamente físicamente, sino psicológicamente? No. Tenemos que hacer algo para subirles su categoría psicológica. Ver los materiales. Buscan algo material. Hashem está con ellos. Hashem está con ellos. Pero Hashem no está con ellos. Por eso Hashem está con ellos. Y tienen miedo. Y Hashem les dice, Hashem va a luchar. Y igual tienen miedo. Tienen miedo. continuar esclavos. Continuar esclavos de otro señor. No. Pero antes de eso. Eso va a venir después. ¿Cómo le cambias la mentalidad? Es algo que lo suba de categoría. ¿Cómo? Oh, ya fe. ¿Cómo? ¿Pase por mikve? Antes de la mikve, Mar Rojo. ¿dónde vas a vestir bien de tu señor? Quítale la ropa. Pero después del Mar Rojo otra vez se quejaron. Y otra vez, entonces, ¿qué? ¿Ah? Plata y oro. Los vestidos que tomamos. Dice Por favor. el Rav Kook, escúcheme. Y cara Kavanah Elioná, la principal intención de salir con rehush, ¿cómo se dice rehush? Con los bienes, ¿sí? Con la plata, el oro, las joyas, las vestimentas, es para elevar el espíritu del pueblo que estaba en una situación de shfelut, de bajeza, por la esclavitud de tantos decenas y cientos de años. La naturaleza de la persona que está bajo, que está sometido, es que Pashut Meot, dame un poquito de pan y zeu, y con eso me alcanza. No quiero más nada. Zeu. Einome Bakesh Gdolot, no pide cosas grandes. En otras palabras, vive en la pequeñez. Vive en el sometimiento, no quiere grandezas. Y por eso, para acostumbrar el espíritu de un pueblo o de una persona a buscar la grandeza, Gedolot, para que por medio de ello, cuando tú acostumbres a una persona a buscar la grandeza, afirmo en cosas materiales, eso va a ser el trampolín para luego buscar la grandeza en qué? En las cosas espirituales. ¿Sí? En
la grandeza del alma en la grandeza de las midot. Totomeret. Cuando Hashem le dice a Moshe Rabenu, a Abraham Avinu, que al final yo quiero que ellos salgan con los bienes o que le robaron no me llané, los bienes de Egipto, de plata y oro y demás, es porque yo quiero que ya desde el momento de la salida de Egipto empiecen a escalar y salir no solamente geográficamente de Egipto, sino que empiecen a liberarse del sometimiento y de la bajeza en la que vivieron cientos de años. Y que lo único que sabían era ser esclavos y trabajar para el otro y ser sometidos y ser esclavizados y ser martirizados. Yo quiero, dice Akadosh Baruj Hu, que salgan con riqueza. El hombre que tiene riqueza busca la grandeza. No, esa es la finalidad. Ese es el medio. Pero yo quiero que salgan con eso para que empiecen a acostumbrarse a buscar grandeza. Grandeza. Y que al final esa grandeza de los bienes materiales los lleve al final a Bnei Israel a la búsqueda de la grandeza de los niveles espirituales, del acercamiento a Hashem, de las midot. Y dice Rab, ahora por eso entendemos por qué Hashem le pide a Moshe, dile al pueblo, por favor, nada más por favor. ¿Por qué? Para demostrar que no es esa la finalidad de que ellos se vuelvan millonarios, no ese es el tema. Al que no va a davar betorat zibu, y por eso Hashem no se los ordena. Esto no es una mitzvah, mamash. No es una mitzvah. Las mitzvot a Kadosh Baruj Hu no le dice a Bnei Israel, por favor, ¿puedes ponerte tefilín? Por favor, ¿puedes cuidar Shabbat? Por favor, ¿puedes no hacer idolatría? No, por favor. Cuida Shabbat. No hagas idolatría. Orden. ¿Por qué esto no es dicho en manera de orden? Dice Rav, para que quede claro que esto no es una meta, no es de que ahora parte de la meta de Am Israel es ser un pueblo de millonarios. Eso es parte del pueblo de Israel, ser un pueblo poderoso económicamente. No, es parte del programa que me va a ayudar a la meta ideal, esencial, que es la grandeza espiritual. El que está en la pequeñez de la esclavitud, del sometimiento, muy difícilmente pueda tener ideales de grandiosidad espiritual. Entonces, por eso Hashem le dice, ustedes, para empezar el camino a la grandeza de Har Sinai, empiecen con la grandeza material, con el oro y con la plata. Le mande alea davar bishlemut, para que esto se complete de manera completa. Ruham Shafel, el espíritu bajo, se va a elevar. ¿Cómo? Cuando de repente ellos vean, wow, mira estos utensilios, mira esta plata, mira este oro, entonces van a empezar a valorarse no solamente a lo que tienen, sino a ellos mismos. Wow, tenemos cosas que tienen valor. Estamos en una situación de grandeza. No solamente nos liberaron y nos sacaron de la cárcel y de la esclavitud, sino que miren cómo estamos, cómo nos vemos. Entonces, ese ruach, ese espíritu se va a elevar al yeder rotam atzmam mesubalim beosher, cuando están rodeados de esa riqueza. Pero ellos van a saber. Hashem no se los ordenó, sino que se los pidió, por favor, para aclararles
No se confundan. No es esta la finalidad. No es esa la finalidad. Todo lo que es la meta oficial de Am Israel, ser el pueblo de Hashem, ser el pueblo de la Torah, ahí Hashem no pide por favor, ahí Hashem dice, esto hay que hacerlo. Esto es una orden. Y esto, que Hashem dice, bueno, háganme el favor de por favor tomar estos Keilim. Porque yo quiero que ustedes empiecen a acostumbrarse a la grandeza. Esto me hace acordar que en la noche del Seder, ¿qué hacemos? Muchas cosas, ¿no? Pero entre ellas, tomamos 4 copas, nos reclinamos. ¿Por qué nos reclinamos? Para ser reyes. Los reyes. ¿Mejor? Entonces, ¿qué es? ¿Para fanfarronear? ¿Para qué? ¿Para enorgullecerse? No. Eso es para entender de que esa categoría magistral de ser un ministro o ser un rey es como la plataforma para ser los ministros de Hashem, para ser los mejor. Y por eso, después de que comemos el Shulchan Orech, tenemos una mitzvah de comer el afikomán. El afikomán viene a ocupar el lugar del Korban Pesach. ¿Cómo había que comer el Korban Pesach? Rápido. ¿Ah? Rápido. No rápido. Había que comerlo asado. Salud. Y había que comerlo satisfecho. ¿Se acuerdan de eso? La sopa. ¿Qué significa comer algo satisfecho? Que ya estás satisfecho, pero tienes que comer algo más a pesar de que estás satisfecho. ¿Para qué la Torah me ordena comer algo cuando ya estoy satisfecho? ¿Ah? Para que coma por mitzvah. ¿Para qué? No, Para para que sientas de que esta noche tú no comes solamente porque tienes hambre, sino porque tienes que demostrar grandeza. Hoy no se come por hambre, como esclavo. Hoy se come porque tú eres ministro, eres rey. Por eso comes como los reyes. ¿Los reyes solamente comen porque tienen hambre? ¡No! En la noche del Seder hay que ser grandiosos. Y hay una costumbre de poner en la mesa del Seder, ¿qué? ¿Poner qué? Los mejores utensilios que uno tiene, de plata, de oro, copas, yo qué sé, todo. Lama. ¿Otra vez qué? ¿Para ser orgullosos? No. Para demostrar que para dirigirnos a Ar Sinai no podemos decir no. Para dirigirte a Ar Sinai tienes que, hay que tener humildad. Pero grandeza con humildad. Grandeza con humildad. Y por eso Moshe Rabbeinu fue el hombre más grande de la historia y el dirigente más grande de la historia, pero también el más humilde. No contradice. No contradice. La humildad, por un lado, en tus midot, pero demostrar, ¿sí?, de que tú no eres un sometido, sino que estás en la grandeza. Por eso Hashem le dice a Moshe, y le dice a Bnei Israel, el oro y la plata están en vuestras manos. No es la meta, pero es parte del paquete. Para ir entrando en esa sensación de fe. Y todo eso es para ¿qué? Para que no vengamos, Abraham vino y diga, esclavitud y sometimiento, eso sí, pero salir con los bienes, eso no cumplió. ¿Qué? ¿Por qué Hashem hizo esa promesa dafka con Abraham Avinu? Porque Abraham Avinu le dijo Hashem le dijo a Abraham Avinu, vete de tu tierra, ¿no? ¿Y qué voy a hacer de ti al final? Haré de ti una ¿qué? Una gran nación. No una numerosa nación.
Una gran, más de gran. Gran es grandeza. Este pueblo tiene que tener grandiosidad. Y tiene que tener un ejército poderoso, y tiene que tener economía poderosa, y tiene que tener, sí, ciencia poderosa. ¿Por qué? Porque cuando vengan, sí, los de Arabia Saudita y los americanos digan, este pobrecito no tiene nada. Este pueblo tiene que tener grandiosidad, junto con la espiritual, junto con la, sí, con la Ruhaniut. Entonces dice el Rab que por eso, como la finalidad de Abraham vino es promover una nación que va a conocer a Kadosh Baruj Hu y va a enseñar su gran nombre en el mundo. Tú quieres ahora tener relaciones bilaterales, internacionales. ¿Cómo vas a llegar tú como pueblo, como Estado, a los demás pueblos? ¿Con qué? ¿De qué forma? ¿Cómo vas a llegar a los países? ¿De qué forma? ¿Cómo? כדרך שעשהו אברהם אבינו עליו השלום בהיותו אחד בעולם. La Torah dice que Abraham vino era kaved bakesef. La Torah dice que nuestros patriarcas eran millonarios. Más patli, ¿qué me importa que Abraham vino era millonario y que Yitzhak vino era millonario? Más patli. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante saber eso? Porque eso es parte de la influencia. Nosotros queremos influenciar también en las naciones del mundo. Entonces, para poder tener una entrada e influencia en las naciones, dice Rab. Para poder tener relaciones bilaterales internacionales, tú tienes que tener un pueblo que también tiene aspiraciones a nivel material, aunque no sea esa la finalidad. Porque de esa forma tú te conectas y puedes influenciar en lo que realmente quieres influenciar en las naciones. Nosotros no queremos influenciar en las naciones para que tengan un buen high-tech, o tengan una buena economía, o tengan una buena salud, o tengan muchas otras cosas, ¿sí? Que sean militaristas o otras cosas. No. Pero todas esas cosas me permiten, en el momento real, ¿por qué Shlomo Amelech en su momento logró influenciar en tantas naciones? Lama. Porque Shlomo Amelech era rico, era la riqueza en todo su esplendor en aquella época. Entonces, y Jochma, pero Jochma que está conectada con la vida. Y por eso todos quieren acercarte a ti. En el momento que tú eres el anzuelo para que los pueblos se acerquen a ti, entonces ahora les puedes dar de tu luz verdadera, de la Torah. Entonces eso es lo que dice el Rab. Para poder influenciar en las naciones, necesitamos grandeza espiritual y aspiraciones también para los bienes materiales. Porque por medio de eso, las naciones se acercarán a ti y van a aprender de tus caminos. Pero si tú vas a ser un pueblo bajo, un pueblo sometido, un pueblo pobre, entonces ¿quién te va a hacer caso? ¿Quién se va a querer acercar a ti? ¿Sí? Vas a ser un pueblo apartado, ¿sí? Que no tiene nada que ver con los demás. Entonces, ¿cómo vas a poder influenciar de tu luz a las naciones del mundo? Y por eso Abraham vino, pidió, ¿sí? Por eso Abraham vino y le dijo a Kadosh Baruj Hu, cuando salgan de Mitzrayim, por favor, a Kadosh Baruj Hu, no solamente que salgan de Mitzrayim, que salgan con poder, que salgan con fuerza. Y eso les va a permitir también acostumbrarse a elevar su alma y tener una vida en la cual
básicamente se conjuguen esas dos fuerzas. Y para terminar, yo creo que de acuerdo a esto podemos entender, entonces, ¿qué es mejor? ¿La vida de milagro? ¿La vida natural? Entonces, los milagros son muy buenos, pero solamente cuando no queda de otra. Cuando Am Israel está en Mitzrayim, y realmente está sometido, y no que Am Israel está ahí, knockout. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces para despertar a uno que está en knockout? Embrera, lo tienes que sacudir con toda la fuerza. Y eso solamente lo pueden lograr los milagros. O cuando Am Israel está en Yam Suf y también está ahí teniendo miedo y no sabe lo que hacer, entonces también es como un niño pequeño que ¡papi! No hay de otra, es malazo. Pero el camino ideal, y quiero terminar con un ejemplo. Si tú estás en una carretera y estás manejando y de repente en la carretera hay 50 piedras y tú quieres pasar por ahí, ¿qué quisieras que suceda en ese momento? Volar. O que venga alguien, o que venga un milagro y que Akadosh Baruj Hu quite esas 50 piedras, ¿mejor? Ya sé. No, yo no quiero hacer ahora ejercicios de quitar piedras. Yo quiero pasar con mi coche. Eso es lo que quiero. Ya fe. Que una persona está, ¿sí? Quiere ser boxeador, quiere ser buen boxeador, ¿no? Entonces está practicando ahí, ¿sí? Y viene uno y dice, no hagas nada. ¿Sí? Yo te voy a meter un chip, ¿sí? Un milagro para que te crezcan los músculos y ya. No, pero señor, yo tengo que practicar, porque si no voy a practicar, entonces, sí, voy a tener músculos, pero no voy a saber cómo se boxea. Yo necesito aprender a boxear. Entonces, ¿cómo voy a aprender a boxear? Voy a aprender, ¿qué? ¿Que me pongan aquí músculos? No, voy a llegar ahí, y el otro me hace papa y me acabó. Y yo no sé cómo movernos las manos. Entonces, el manejo de Am Israel para llegar a la grandeza espiritual es trabajar, esforzarse. Como en Eretz Israel, no como en el desierto. En el desierto todo es milagro. Pero Akadosh Baruj Hu nos lleva a Eretz Israel para trabajar y para esforzarnos y para crecer. Bederech HaTeva, en la forma de la naturaleza. Y eso tiene que ver también con los bienes materiales. Los bienes materiales son cosas que se adquieren por medio de la naturaleza, por medio del trabajo y del esfuerzo. Y por eso dijeron Jajamim que la Geulá va a venir Bederech HaTeva. La Geulá final va a venir por medio de, ¿sí? Bederech HaTeva. O sea, hoy en día, si nos preguntamos, bueno, ¿qué queremos? ¿Queremos que Hashem nos traiga algunos milagros? Es como de que nosotros vimos muchos milagros, Najón. Pero son milagros Bederech HaTeva, son milagros en forma de naturaleza. O sea, entonces nosotros no estamos en contra de los milagros. Nosotros queremos milagros, ¿sí? Y a veces los milagros ayudan, son buenos, sirven. Pero tenemos que saber que lo más importante en la vida es el trabajo y el esfuerzo. La vida en el desierto, como querían los Meraglim, era bueno, todo milagro, y con la cabot, como el niño que le dan de comer y le dan todo y le dan todo y le dan todo. ¿Y cuándo va a aprender a hacer las cosas solo? A una persona mayor, ¿sí? ¿Qué prefiere? ¿Que le des trabajo o que le des caridad? Que le des trabajo, que pueda él esforzarse, que él pueda salir adelante. Entonces, esa es la estrategia. Entonces, estos son los dos puntos que yo quería conectar. El primero, el tema de la riqueza, que nos ayuda y nos empuja a salir a la grandeza y seguir el camino hacia el Sinai. Y el segundo, de que dentro de eso también tenemos que saber que tenemos que hacer nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, y eso es lo que al final nos va a permitir acercarnos a Hashem de una manera más clara y no con milagros que hoy en día nos sorprenden, pero al otro día ya nos olvidamos y nos empezamos a quejar nuevamente y nos empezamos a decir ¿y dónde está Hashem? ¿Y qué pasó con Hashem? Como sucedió en la época del desierto.